Hay momentos en el wrestling que impactan más fuerte que cualquier finisher. No por un movimiento en el ring, sino por lo que simboliza. Cuando un luchador no solo deja otra promoción, sino que aparece en WWE como campeón vigente, trae consigo algo más que talento. Trae poder, orgullo, conflictos y una provocación abierta contra su antiguo hogar. Estos cambios sacuden ligas enteras, dividen a los fans y plantean una pregunta crucial. ¿Se convertirá este campeón en una leyenda en WWE o solo en un peón en el juego de poder de la industria? Justo aquí comienzan algunas de las historias más explosivas de la historia del wrestling. Y ninguna empieza de forma más grandiosa que con el primer nombre de nuestra lista. Top 1. Ric Flair. Si alguna vez hubo un luchador que no solo ganaba títulos, sino que los vivía, ese era Ric Flair. Ningún otro personificó la imagen del campeón mundial de forma tan completa como el Nature Boy. Sin embargo, a finales de la década de 1980, la WCW estaba bajo el mando de Jim Herd, un hombre sin un verdadero entendimiento del wrestling que veía precisamente en Ric Flair el problema de la compañía. En lugar de proteger el estatus de Flair, Herd quería transformarlo por completo, quitarle su identidad y convertirlo en una caricatura de sí mismo. Flair se negó. La consecuencia fue su salida de la WCW. Pero entonces ocurrió un error trascendental. La WCW olvidó quitarle el cinturón del NWA World Heavyweight Championship, por el cual Flair había depositado una fianza que nunca le fue devuelta. Y así, Ric Flair entró en la televisión de WWE con el legendario Big Gold Belt y se declaró con confianza como el verdadero campeón mundial. Un momento sin precedentes que puso en evidencia a la WCW públicamente y otorgó a WWE atención a nivel mundial. Flair no se quedó solo en una provocación, cumplió en el ring. En 1992 ganó el WWE Championship en el Royal Rumble y cimentó definitivamente su estatus como leyenda viva. Pocas semanas después, Jim Herd dimitió. Ric Flair no solo se había traído un título, sino que había demostrado que la verdadera grandeza no se puede controlar. Pero ¿fue este paso un triunfo de la personalidad o el comienzo de una nueva lucha de poder entre bastidores? Top 2. Stephanie Vaquer. Antes de poner un pie en un ring de WWE, Stephanie Vaquer ya tenía fama de ser una atleta excepcional. Para muchos fans, se volvió verdaderamente inolvidable por primera vez en Forbidden Door 2024. Allí se presentó con la calma y la confianza de una reina vigente y desafió a Mercedes Moné en un combate de unificación de títulos. Había 2 grandes títulos en juego y Vaquer no pareció intimidada en ningún momento. Su técnica fue precisa, su ritmo impecable y su actitud implacable. Tras esta actuación, muchos dieron por hecho que All Elite Wrestling la ficharía de inmediato. Todo apuntaba a ello. Pero solo unos días después llegó la sorpresa. Stephanie Vaquer firmó con WWE. Lo que hizo esta decisión aún más explosiva fue un hecho determinante. En el momento de su fichaje, todavía era la vigente campeona femenina del CMLL. Esta salida abrupta obligó al CMLL a declarar el título vacante de inmediato. En muy poco tiempo, Vaquer dejó el caos en varias promociones a la vez. Le dio esperanzas a una liga para quitárselas al momento siguiente y elegir un camino totalmente nuevo. ¿Fue cálculo, valentía o simplemente el momento perfecto? Es una pregunta que todavía hoy inquieta a los fans. Top 3. The Honky Tonk Man. Si hubo un hombre en el wrestling que no solo causaba el caos, sino que lo personificaba literalmente, ese era The Honky Tonk Man. Mucho antes de provocar asombro en WWE o WCW, Wayne Ferris ya era conocido por su comportamiento impredecible. Se oponía a los planes creativos, se negaba a entregar títulos y obligaba a los promotores una y otra vez a reescribir programas enteros en el último minuto. Para algunos era descaro, para otros, pura genialidad. En 1986 compitió bajo el nombre de Honky Tonk Wayne en Stampede Wrestling, la liga tradicional de Stu Hart.
Allí ganó por sorpresa el United States Championship y parecía estar perfectamente posicionado para un gran empuje a largo plazo. Pero mientras se hacían planes para su reinado, Ferris ya tenía otros pensamientos. Cuando WWE le ofreció un contrato lucrativo, no lo dudó ni un segundo. Sin previo aviso, dejó Stampede Wrestling mientras aún ostentaba el título. La liga se quedó desconcertada y tuvo que declarar el campeonato vacante. La historia no cambió el mundo del wrestling, pero define perfectamente a The Honky Tonk Man. Un luchador que dejaba desorden por donde pasaba y que, precisamente por eso, se hizo inolvidable. ¿Fue falta de escrúpulos o simplemente un consecuente interés propio? Top 4. Shinsuke Nakamura. El 6 de enero de 2016 fue un día que New Japan Pro Wrestling no olvidaría fácilmente. Debido a un sistema contractual inusual, varios contratos importantes expiraron al mismo tiempo, y de repente, 4 pilares centrales de la liga estaban a punto de marcharse. Entre ellos se encontraba Shinsuke Nakamura, el hombre que había definido el IWGP Intercontinental Championship más que cualquier otro. Solo unos días antes, Nakamura había ofrecido una obra maestra en Wrestle Kingdom 10. En un combate épico contra AJ Styles, defendió el título intercontinental y demostró una vez más por qué este cinturón, bajo su mando, estaba casi a la altura del título mundial. 5 reinados, innumerables clásicos, una identidad inseparablemente ligada a este título. Pero apenas 2 días después llegó el anuncio que lo cambió todo. Nakamura dejaba New Japan mientras aún era el campeón vigente. Para NJPW fue un shock. El hombre que le había dado valor al título desaparecía sin devolverlo oficialmente. La liga tuvo que reaccionar rápido y entregó el cinturón a Kenny Omega para llenar el vacío de forma provisional. Pero la verdadera pregunta permanecía. Si incluso Nakamura se iba, ¿quién sería el siguiente? Top 5. Haku. Los últimos meses de World Championship Wrestling se compararon a menudo con la caída de un imperio. Todo era caótico, impredecible y marcado por decisiones que parecían más fruto de la desesperación que de la planificación. En medio de este declive ocurrió uno de los cambios de título más extraños de la historia moderna del wrestling. Y en el centro estaba Haku, por entonces todavía conocido como Ming. Al pay-per-view Scene 2001, Ming ganó por sorpresa el WCW Hardcore Championship en una brutal triple amenaza contra Terry Funk y Crowbar. En una liga que estaba al borde del colapso, esta victoria pareció inicialmente irrelevante. Pero solo 7 días después, ocurrió algo que dejó atónito al mundo del wrestling. En el Royal Rumble 2001, Haku apareció de repente en WWE como si fuera lo más normal del mundo. Con esto quedó claro que WWE había contratado a un campeón vigente de la WCW. La WCW se enfrentaba a un problema vergonzoso. Su campeón había desaparecido. En lugar de buscar una solución o reclamar el título, se tomó una decisión drástica. El Hardcore Championship fue simplemente abolido. Algunos dijeron que la WCW tenía preocupaciones mayores. Otros opinaron que nadie quería ser quien le pidiera a Haku que devolviera el cinturón. ¿Qué explicación te parece más creíble? Top 6. Rick Rude. Casi ningún luchador personificaba la autoconfianza y la provocación calculada tanto como Rick Rude. Sus apariciones siempre parecían controladas, casi arrogantes. Pero entre bastidores, Rude era conocido por tomar decisiones que hacían tambalearse a promociones enteras. A finales de la década de 1980, se movía simultáneamente en varios mundos del wrestling, jugando hábilmente con contratos, lealtades y expectativas. En aquella época, Rude formaba parte de Jim Crockett Promotions, donde ganó el NWA World Tag Team Championship junto a Manny Fernández. Los responsables ya planeaban un reinado largo, pero mientras tanto, Rude negociaba en secreto con WWE. En cuanto la oferta estuvo sobre la mesa, no tardó mucho. Firmó y desapareció mientras oficialmente seguía siendo campeón por parejas vigente. La NWA tuvo que improvisar.
Para explicar la repentina pérdida del título, se construyó una historia en la que los Rock and Roll Express recuperaban los títulos en un combate que nunca tuvo lugar. Además, se mostró metraje antiguo y se declaró rápidamente que Rude estaba lesionado. Un campeón desapareció y la liga actuó como si nada hubiera pasado. ¿Fue descarado, astuto o simplemente el típico Rick Rude? Top 7. Taz. Cuando Taz ganó finalmente el ECW World Heavyweight Championship en 1999, pareció el punto culminante lógico de años de dominio. Su victoria sobre Shane Douglas puso fin a uno de los reinados más emblemáticos de la liga y convirtió a Taz en el símbolo viviente de Extreme Championship Wrestling. Era imparable, temido y parecía destinado a un largo reinado. Pero justo en ese momento, todo empezó a cambiar. En lugar de nuevos retos, Taz sintió que la SW ya no podía ofrecerle casi nada. Las historias se repetían, los rivales frescos escaseaban, y el estancamiento creativo sembró dudas sobre su futuro. Por ello, a finales de 1999, tomó una decisión que impactó a muchos fans. Taz firmó con WWE, a pesar de ser todavía el campeón de la ECW. Ganar el título lo había llevado a la cima, pero no le dio la perspectiva que buscaba. En Anarchy Rules, Taz compitió una vez más, pero el final llegó de forma brutalmente rápida. En una triple amenaza, recibió el conteo en menos de 2 minutos y perdió el título de forma abrupta. Muchos vieron en esto un castigo, pero Paul Heyman no eligió una salida mezquina, sino dramática. Un momento de impacto que demostró que, incluso en la cima, todo puede terminar en segundos. ¿Fue esa la despedida adecuada para un icono de la SW? Top 8. Chris Benoit. Aproximadamente un año después del caos en torno a Haku, la World Championship Wrestling se enfrentaba a otra crisis. El ambiente entre bastidores estaba emponzoñado. Muchos talentos se sentían frenados e ignorados. Uno de ellos era Chris Benoit, un virtuoso del ring cuyo futuro en la WCW parecía cada vez más sombrío. A medida que los conflictos internos escalaban y las decisiones creativas se volvían más cuestionables, creció su deseo de empezar de cero. Para retener a Benoit, la WCW recurrió a una medida drástica. Le prometieron el mayor empuje de su carrera. En el pay-per-view Sold Out 2000, Benoit ganó el World Heavyweight Championship vacante y se situó por primera vez en la cima de la liga. Pero lo que parecía un punto de inflexión resultó ser una ilusión. Su reinado duró exactamente un día. El cinturón no cambió los problemas estructurales, los juegos de poder político ni las tensiones personales. Benoit tomó una decisión definitiva. Junto a Eddie Guerrero, Dean Malenko y Perry Saturn, dejó la WWE y firmó con WWE. El grupo pasó a la historia como The Radicals. La WWE reaccionó con amargura y nunca reconoció oficialmente el título de Benoit más tarde. Pero ese único día como campeón lo explica todo. Benoit no se fue por el oro, sino por el respeto y un futuro. ¿Fue el paso más valiente de su carrera? Top 9. Drew McIntyre. Antes de que Drew McIntyre se convirtiera en la superestrella que los fans de WWE conocen hoy, era el centro indiscutible de What Culture Pro Wrestling. Allí ostentaba el World Championship y cargaba con toda la promoción sobre sus hombros. Cada aparición transmitía autoridad, fuerza y la naturalidad de un hombre que sabía que ese título era algo más que un cinturón. Era un símbolo de su posición en el wrestling independiente. Cuando WWE mostró interés, McIntyre jugó sus cartas a la perfección. No renunció al título, sino que firmó mientras seguía siendo el campeón vigente. No fue casualidad, sino un mensaje claro. No quería llegar como una promesa o un proyecto, sino como un luchador hecho y derecho, que ya había demostrado que podía mantenerse en la cima. Mientras McIntyre daba sus primeros pasos en WWE y era tomado en serio de inmediato, la WCPW se enfrentaba a una situación inusual. Su campeón aparecía ahora en el escenario de wrestling más grande del mundo. Pocos logran ese equilibrio sin perder credibilidad. Para McIntyre,
Este título se convirtió en el símbolo de transición entre dos carreras. Demostró que la verdadera fuerza no está ligada a una liga. ¿Fue ese el momento en que su segunda carrera comenzó definitivamente? Top 10. Seth Rollins. Antes de que el mundo del wrestling lo conociera como Seth Rollins, era Tyler Black, el brillante protagonista de Ring of Honor. En el momento de firmar su contrato con WWE, Black no era simplemente un talento emergente. Era el vigente Roach World Champion y estaba en la cima de la escena independiente. Sus combates combinaban técnica, velocidad y una profundidad narrativa que lo distinguía de los demás. En lugar de dejar su título antes del cambio, Black decidió conscientemente conservarlo. Este paso no fue una afrenta, sino una declaración clara. No quería entrar en WWE como un novato, sino como un campeón con credibilidad demostrada. Para Ring of Honor, la situación era delicada. Su campeón más importante aparecía ahora en la promoción de wrestling más grande del mundo, mientras seguía siendo oficialmente su estandarte. Tyler Black manejó esta responsabilidad con respeto, cumplió con sus compromisos y se despidió con dignidad. Cuando finalmente apareció como Seth Rollins en la WWE, no era un experimento, sino un artista completo. El título de ROH fue más que un cinturón, fue su pase de entrada a una nueva era. Pero, ¿cuántos habrían tenido el valor de dar ese paso exactamente así? Estas historias demuestran que un título puede ser más que oro y cuero. Representa poder, identidad y decisiones que cambian carreras para siempre. Algunos de estos campeones lo ganaron todo, otros pagaron un alto precio. Pero todos dejaron huellas que siguen definiendo el wrestling hoy en día. ¿Cuál de estas decisiones crees que fue la más valiente? Si te han gustado estas historias especiales del mundo del wrestling, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Así no te perderás más análisis profundos de los momentos más grandes de la historia del wrestling.